Las tradiciones antibíblicas se convierten en doctrinas herejes y o mandamientos de hombres. Marcos 7:7, Jesús hablando. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para cumplir los genuinos deseos de su corazón, el hombre empaqueta sus intenciones o propósitos en una caja con moño que le llama tradición. Marcos 7:9, de nuevo Jesús. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y no es un asunto menor, no son nimiedades, sino incontables situaciones que el hombre ideó, plasmó y oficializó para eludir la voluntad de Dios. Mateo 7:13, de nuevo Jesús hablando, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Un rasgo muy marcado tenían esos tradicionalistas. Aquí Jesús hablando en relación al Padre y a aquellos mentirosos que la palabra de Dios pervertían en lujosa envoltura de antibíblica herejía. Juan 8:55. Mas no le habéis conocido, yo empero le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Guardo su palabra, añade Jesús después de llamarles mentirosos. Fariseos, saduceos, herodianos, escribas y doctores de la ley, dos cosas en común tenían. Una, eludían la palabra de Dios sustituyéndola con su antibíblica tradición. Dos, eran mentirosos seriales. Cuando Jesús llama a todos ellos ciegos, guías de ciegos, era porque aquello por demás evidente, habituados a sus herejes tradiciones, ellos no podían verlo. Y así está la situación exactamente igual hoy. Dios pidiendo que vuestra teología sea adaptada y alineada 100% a la Biblia y no al revés, viviendo en extrema herejía. ¿Y qué es al revés? El hombre define su teología y acude a la Biblia para seleccionar cada palabra o verso que encaje en ella, no importando en lo absoluto el contexto. Reprobable. A ese miraré, dice Dios, a aquel que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. A ese miraré que me busca en el libro del Señor. Isaías 34:16. Porque en ese libro estoy yo, dice Jesús. Hebreos 10:7. En el diluvio de Noé, Dios no soportaba las obras de los hombres, pues estos seguían los designios de su imaginación. No es que fueran ateos, sino todo lo contrario. Eran religiosos en extremo, pero religión no equivale en automático a santificación. Es más, históricamente, entre más religión ha habido, más el mundo se ha corrompido. Pues el diablo es extremadamente religioso, que nos recuerdan cómo con notable convicción Satanás le citó las escrituras al Mesías, Mateo 4:6. Eso no ha cambiado mucho hoy. Es más, si la Biblia dice que en los tiempos finales se incrementará la maldad, pues en realidad hoy estamos mucho peor. De nuevo, el hombre debe adaptar su teología a la Biblia y no al revés. De lo contrario, el hombre utilizaría los diferentes pasajes bíblicos o versos individuales para satisfacer sus deseos carnales. Ya vimos cómo Jesús reprueba la antibíblica tradición. Y con frecuencia observamos múltiples versiones bíblicas modernas con diferencias importantes entre ellas mismas, así como la alegorización de su contenido para interpretación doctrinal de la mano de sacar los textos de contexto, que es de llamar la atención, pues esto se ha convertido informalmente también en una tradición. El enfoque de criticismo bíblico es casi universalmente aplaudido y eso incluye al catolicismo y al 90% del protestantismo, en que la criatura se siente con el derecho de corregir al Creador y por supuesto eso es aberrante abominación.
Resultado, centenares de versiones bíblicas modernas en el mercado alrededor de chile, cebolla y limón. ¿Cómo le gustaría a usted vivir? Aquí está el catálogo de Biblias adaptadas ya a los diferentes paladares espirituales. Y si no encontró la versión bíblica que totalmente le satisfaga, no se altere. De la Biblia que usted ya tiene, proceda a localizar algún versículo alegorizable para lo que desee complacer y aplique el método filosófico de Sócrates, Aristóteles y Platón, y sin lugar a dudas que complacerá a su corazón. A continuación les proveeré un ejemplo de ello. Segunda de Tesalonicenses 2:15. El apóstol Pablo hablando, o el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. En el catolicismo con frecuencia se utiliza este verso para soportar sus tradiciones como parte de su doctrina. Omitiendo el contexto, pues los versos precedentes y subsecuentes están engranados al Evangelio de la gracia de Dios, que nada tienen que ver con tradiciones y sacramentos. Y más adelante ese mismo apóstol Pablo nos comunica que todo lo dicho o verbalmente predicado ha quedado por escrito y lo escrito ha quedado dicho. Segunda de Corintios 1:13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también reconocéis, y espero que aún hasta el fin las reconoceréis. En otras palabras, te escribo solo aquello que estás en posibilidad de reconocer, es decir, lo que hemos hablado. Dicho de otra manera, todo lo que hemos hablado ha quedado por escrito o refraseado. Y espero que hasta el fin las reconoceréis, añade Pablo. Y hasta el día de hoy lo que escribió Pablo, el Espíritu Santo, es lo que también fue instruido o predicado. Por tanto, no debe de ser alterado. Además, hay 3 versículos bíblicos adicionales en las Escrituras que comandan a no añadir ni disminuir a la palabra de Dios. Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y no del osado hombre que se atreve a corregir al Creador. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Qué parte no se entendió? Que ni siquiera un punto ni una coma se debe añadir ni disminuir. No obstante, aquel que quiere tomar el control de la creación de Dios a través de la religión, corre, vuela y se acelera, tomando un versículo bíblico y aislando del resto del pasaje y de la Biblia misma, lo hace suyo para lo antibíblico. Y grita a pecho abierto, ahí está. El apóstol Pablo dice que la doctrina puede ser o por palabra o por carta. Entonces, no importa que no esté en la Biblia, yo puedo en los concilios quitarle y ponerle como se me dé la gana. Para efectos prácticos, eso es lo que pasa. Entonces, los apóstatas aplican la doctrina del menú de restaurante espiritual y escogen de la carta de menú de restaurante espiritual ese verso en específico que los satisfaga. Como en este caso de estudio de hoy, aunque hay muchísimos más. Ese platillo precisamente que acabamos de citar, segunda de Tesalonicenses 2:15, porque ese versículo satisface su paladar. Oiga, Señor, pero ese platillo le puede causar indigestión, porque los versículos que le preceden y los que le suceden, así como el resto de la epístola de segunda de Tesalonicenses, indican que las tradiciones antibíblicas no son bienvenidas, más aún se consideran abominables herejías. Por ello usted está sacando a ese verso de contexto. No hay poder humano que los convenza. Está decidido, en la tierra yo soy Cristo. Quizás con otras palabras, pero para el caso es lo mismo. Hágame usted el favor. Pero es tan evidente, mire, si usted es un creyente de doctrina de menú de restaurante espiritual, ¿por qué no es al menos con el apóstol Pablo consistente? Observe aquí en el menú del apóstol Pablo tenemos este platillo. Primera de Corintios 1:17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué significa este platillo? Pregunta el comensal de la doctrina del menú de restaurante espiritual. ¿Qué es esto? Respuesta:
que el bautismo de niños es tiempo perdido. Mire, el tiempo ha pasado y la gastronomía espiritual ha madurado. El bautismo en el restaurante de la gracia de Dios para recibir el Espíritu Santo no necesita bautismo ritualístico, más fe en el sacrificio de Cristo. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Traducción: el Espíritu Santo, del que a mi nacimiento mi cuerpo carecía al momento de creer en el sacrificio de Cristo, me es proveído y en automático recibo la vida eterna. Inmediatamente el religioso tradicionalista rechaza la sugerencia gastronómica espiritual, pues eso contradice su mandamiento de hombres de reclutar a los bebés, que como ellos no saben leer, reclutado el padre, reclutado el hijo. Y el bebé hecho niño con frecuencia lo convierten en parte del platillo. Al buen entendedor, pocas y duras y condenables palabras. Pero recuerden que eso no quedará así. Mateo 18:6. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le fuera colgada del cuello una piedra de molino de asno y fuese anegado en el profundo de la mar. Pervertida la palabra, a la depravación se da entrada. Total, que el platillo es rechazado en relación al bautismo del Espíritu Santo, queda Pablo ignorado, o mejor dicho, lo que instruyó el Espíritu Santo es hecho a un lado. Reitero, ¿no les apetece el bautismo de Pablo, que es el bautismo espiritual no ritualístico del Espíritu Santo? Solo de Pablo será aceptado lo que encaje o aparente encajar en su seleccionada y humana teología. El mesero muy osado le ofrece otro platillo más del menú del apóstol Pablo, pues al final del día este es el apóstol de los gentiles y el comensal gentil es Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, es el don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué le parece al comensal del Evangelio de menú de restaurante espiritual ese verso del apóstol Pablo? Quien además lo complementa así, escuche. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Señor comensal del Evangelio de menú de restaurante, ese platillo le debería de encantar, pues no tiene que pagar. Es un filete de vida eterna gratis, acéptelo usted y sea sellado con el Espíritu Santo. El comensal del Evangelio de menú de restaurante lo rechaza, pues él ha definido ya su teología llena de tradiciones y sacramentos, y por tanto del menú del Evangelio de la doctrina de Pablo solo escogerá aquello que le complazca. Oiga, ¿podría considerar que el apóstol Pablo ha sido nombrado apóstol de los gentiles y no Pedro? No, responde el comensal. ¿Pudiera considerar que el evangelio de la gracia de Dios lo recibió Pablo de Jesús y no Pedro? No, no me enternece en lo absoluto, responde de nuevo. Bueno, podría considerar que Pablo escribió el 60% del Nuevo Testamento y por el Espíritu Santo nos revela que por el evangelio de la gracia de Dios que él recibió es que seremos juzgados. Y además, que si usted confía en otro evangelio diferente, ¿será condenado? No, está decidido. Que Pablo diga misa, además, el experto en misa soy yo. Algo de ironía y otro poco de sarcasmo viene incluido, no con afán de burla, sino para simplificarlo y hacerlo más ilustrativo. Y así están las cosas hoy. Por eso observamos centenares de denominaciones religiosas a nuestro alrededor. Y la infinita gran mayoría de ellas, algunas más, algunas menos, tienen en su código genético espiritual la doctrina del menú de restaurante, para escoger solo aquello que satisfaga a su tradicionalista paladar. Muchas gracias por su atención, esperando usted sea la excepción en estos tiempos de rampante apostasía que preceden al segundo advenimiento del Mesías.
Nos vemos pronto en el próximo video, Dios mediante.